Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en La Vida Dura y yo con mis locuras. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Estamos con un tema nuevo de... Sí, este tema nos los va a platicar Alfonso Ruiz, que es un invitado de gran honor. Gracias. Y nos va a platicar sobre su experiencia con déficit de atención con hiperactividad. Así es. Pues primero que nada, gracias por estar aquí. Gracias por un placer. darnos Un tiempo. placer, muchas gracias. Seguramente va a ser de ayuda para muchos y muchas. Eso espero, sí. Sí. Yo me tardé en tomar la decisión de hacer algo al respecto, pero sí. Muy bien. A ver, ¿por qué no nos empiezas a contar justo cómo fue que tú experimentabas algo diferente? En realidad no es que me diera yo cuenta que tenía algo diferente, siempre fui un niño muy inquieto, un niño que siempre estaba viendo dónde estaba el límite de llegar a salirme con la mía. En la escuela me iba muy bien, pero era muy fácil que perdieran la atención y la verdad es que utilizaba mucho el que si no entendía en la clase, con que le diera una revisada y entendiera el concepto o el tema, salía adelante. Entonces en la escuela me fue muy bien hasta que luego empiezas a procrastinar porque hay tantos temas y los que no te interesan no tienes ni manera ni ganas de meterte, no le dedicas tiempo, entonces te distraes, ¿no? Y la otra parte es la procrastinación. Eso es lo peor. Sí, como estás acostumbrado que de alguna manera lo vas a sacar adelante en su momento, lo dejas y como no conoces otra manera, sientes que pues eso es normal. Claro, es como un exceso de confianza. Puede ser un falso exceso de confianza, porque también eres muy duro contigo. O no sé si eso sea en mi caso. Nada más soy de mis peores jueces. Pero siempre buscas la manera y le encuentras de resolver las cosas del modo más rápido sin andarle dedicando tanto tiempo. Es decir... No, y además tú tenías otra habilidad que era socializar, que era a lo mejor caer bien. Entonces lograbas quizás algunas metas con esa otra habilidad, ¿no? Sí, la verdad es que no me puedo quejar, sí ha sido fácil para mí socializar y obviamente tener una buena relación con la gente trae beneficios. A lo mejor de niño como que es más fácil sobrellevarlo. Bueno, aunque algunos no, porque los califican mucho como niño problema. Sí, ¿no? Cuando tienen como la hiperactividad y así. Entonces, para unos a lo mejor, como en tu caso fue así como más llevadera la infancia. Cuando empieza la adolescencia con todos estos cambios y ahí te das cuenta que ya como que te costaba más, ¿o no? No, lo que sí es que mis calificaciones empezaron a bajar dramáticamente en preparatoria porque yo estaba más interesado en la parte social de la vida que en el estudio. Y como llevaba toda la vida saliendo adelante de las cosas que se me complicaban, pues no dudas y haces lo que más te interesa o más quieres hacer. Pero ahorita que ya tienes un diagnóstico y si ves para atrás, ¿cómo es que dices, pues es que en esto y en esto y en esto, ahora me doy cuenta que sí lo tenía? Mira, una cosa de las más importantes es que yo acabé estudiando ingeniería mecánica porque, uno, quería estar en la Ibero por X razones que no tenían ningún valor académico, ¿no? El dominó y amigas y grupo social. Entonces decidí ingeniería mecánica porque dije, mira, prácticamente todas es el mismo tiempo para estudiar, que en mi caso acabó siendo eso no cierto. Okay. No fue y además cierto. habías detectado habilidad en las matemáticas y en toda esa parte. Nunca tuve problema, pero también me gustaba tocar la batería, el fútbol y también las reuniones sociales. Porque en realidad a mí mi pasión fue medicina y yo creo que por no quererle dedicar el tiempo y sacrificar la parte social, no escogí la carrera que realmente yo quería estudiar y ahora lo veo en retrospectiva. No me arrepiento, pero sí fue un gran error. Y esa sí es grande, sí, exacto. Que si yo hubiera estado más enfocado y me hubiera hecho más caso, hubiera tal vez tomado otra decisión en ese momento. Sí, y son de las decisiones más importantes de la vida. Y así supongo también otras decisiones las ibas postergando. Sí, ahora en lo que me he dado cuenta también que varía es que
cuando tenía el trastorno de... Bueno, eso no se quita. Claro. Lo que tengo, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, le das más importancia al resultado cercano. No piensas tanto a largo plazo. Crees que ese día nunca va a llegar. Y eso también puede ser que la experiencia y la edad, cuando tienes 20 años, crees que así va a ser para el resto de tu vida. Y luego va llegando la factura y la vas pagando. Y se te va pasando el tiempo, ¿no? Es correcto. Por estar postergando cosas y procrastinando y de repente ya tienes 22 y tú ya no acabaste la carrera. O sea, es como... Te vas tropezando y se te hace una bola de nieve. Sí, y sigues saliendo adelante, te la puedes seguir llevando hasta que, en mi caso, tuve una enfermedad hace 12 años que parecía ser o la primera y la última, pero afortunadamente seguimos por acá. Sí. Y a raíz de eso, también mucha gente con TDAH tiene tendencia a tener episodios depresivos. Entonces, pues eso no ayuda, para salir adelante te cuesta, no sabes por dónde empezar. Y yo lo veo como, hace muchos años había unas pelotas translúcidas de hule que rebotaban mucho y había un monito adentro, así un muñequito. Uh-huh. Y cuando estás así, tú eres el muñequito, porque para donde volteas todo lo ves igual. Y la gente que te quiere o cercana a ti te dice, oye, para donde te muevas sales. Uh-huh. Pero tú nada más ves... No ves más allá. Exacto. Sí, porque ya viene de la mano con una depresión. Es correcto. Oye, ¿por qué no nos platicas un poquito más como los síntomas? Sí, es muy común en la infancia que estos síntomas se presenten y este tipo de niños puede manifestárseles de dos maneras. Una, con hiperactividad, que es cuando no pueden enfocarse en algo, no pueden concentrarse, y es por eso que entonces tienden a ser hiperactivos, a estar enfocados en otras cosas, en el movimiento, y está la maestra o el maestro dando su clase y ellos están parados y avientan una silla o algo así. Entonces, sí, mandan llamar a los papás y dicen, ay, este niño se porta mal, algo así, ¿no? Y en algunos niños o niñas se manifiesta totalmente diferente. Se vuelven muy apaciguados, tranquilos. O sea, esa falta de enfoque los mantiene estáticos, digámoslo así, porque tienen dificultad para planificar, para enfrentar tareas. Precisamente hablando de tareas, son niños que postergan la tarea, la procrastinan en ese tema que es importante por estar atendiendo otros como la sociabilidad. Y bueno, ya en la adultez es muy difícil que un adulto se centre en diagnosticarse en esto o en atendérselo porque lo ven ya natural. Y es común que de todos los niños que tuvieron ese trastorno, en la adultez al menos el 50% lo sigue manteniendo. Uh-huh. Porque no se atendió, porque no tomó control al respecto. Y en la adultez, pues es difícil que tú tomes conciencia, ¿no? ¿Tú cómo hiciste o cómo te diste cuenta? En realidad, yo creo que lo que llevó a esto fue que por esa depresión después de la enfermedad, acabé en manos de psiquiatras por primera vez, que yo no creía ni en psiquiatras ni en psicólogos. Okay. Entonces aquí les voy a ir a contar mis problemas. Uh-huh. Pero fui porque sí era evidente que tenía un cuadro depresivo importante. Y me acabó diagnosticando otra persona años después. Esto fue en el 2019 que me diagnosticaron. Y vino la pandemia, lo desatendí, seguí viviendo mi vida. Y luego te empiezas a atar cabos y decís, espérate. Te siguen diciendo que tienes esto y interrumpes cuando te hablan. Quieres pensar más rápido, te desespera que te cuenten una historia larga que no te interesa, quieres que te den los bullet points, puntual, para que no te digan, bueno, es que estaba en Dalne y el cielo estaba azul. Y todo, ¿a dónde vamos? Y total, volví a empezar terapia hace unos meses y a la primera el terapeuta me dice, tú tienes un TDA hiperactivo importante. Dije, sí, ya me lo habían dicho. Y me dice, ¿te atendiste? Le dije, no, la verdad es que no. Me dice, mira, yo tengo una amiga psiquiatra que tratas mucho ese caso.
¿por qué no hablas con ella? Total, un par de meses después dije, ok, voy a hacer una cita. Y desde la primera vez se dio cuenta y ya fue cuando me medicó. Y el principio que te dan una dosis muy bajita para ver que no tengas efectos secundarios, que no son para siempre, son al principio en lo que tu cuerpo se acostumbra. Y sentí cierta diferencia y al siguiente mes que me diagnostica una dosis un poco más elevada, bueno, el día que tomé esa pastilla la primera vez, en vez de quedarme sin hacer nada y pensar en 30,000 cosas que no puedes dejar de pensar, tu cerebro no se calla, me vinieron unas ganas de resolver cosas que había dejado en el olvido, pero sí, todo lo que no había hecho. Entonces me levanté y dije, oye, pues ponte a trabajar, haz esto, llevas meses esperando hacer tal cosa. Me levanté y lo hice y luego andaba viendo qué más hacía y dije, esto no está, ¿qué me está pasando? Este no soy yo. Y la verdad, otra cosa, yo era muy imprudente en que no me importaba decir cosas o sus consecuencias. Siempre me ha gustado, por decirlo de alguna manera, hacer comentarios que causen shock. O sea, directos. Sí, pero nunca ofendo directamente a nadie. Pero digo cosas que sé que mucha gente no le van a gustar, porque me gusta ver la reacción. Y ahora... Bueno, ese es un síntoma de los que tienen TDAH, no tienen filtro. Ajá. Sí. Por supuesto que no. Y ahora es chistoso porque antes pasaba una cosa y decía, nada más por molestar, voy a hacer comentarios. Y ahora digo, ¿qué vas a ganar haciendo esto? No hay beneficio. Okay. ¿Qué ganas? Nada. Sí, y es que otra característica es la impulsividad, ¿no? También en tomar decisiones. Por ejemplo, me caso y te casas. No fue mi caso, pero sí. Ok. Pero si eras impulsivo o no era tu caso. Sí. De hecho, uno de los cuestionarios que me mandó hacer para poderme catalogar bien, la doctora, había varias preguntas que si me gustaba la adrenalina o cosas el riesgo. Sí, me gusta. Otra característica de los niños que tienen este trastorno es que son accidentados, son niños que están constantemente jugando con el riesgo, con el límite, rompiéndolo. Sí, le gusta. Entonces, obviamente, se fracturan, se descalabran. Se accidentan. No solo los niños, también los adultos. Sí. Y como que ya lo piensas. Bueno, la primera vez que me tranquilicé en eso fue cuando tuve a mi primer hijo. Ahí sí ya decía, espérame. A mí me gustaba mucho ir rápido, manejar muy rápido y aprendí a hacerlo. Y cuando nace mi hijo dije, oye, ya alguien. Entonces ahí por cuestiones afectivas al crío. Pero antes, pues vengo solo. Si me pasa algo, pues soy yo ya. Okay. O sea, no piensas hasta en la gente que vas a lastimar. Sino que nada más piensas, ok, bueno, pues no le hago daño a nadie, en teoría. ¿Cómo te ha afectado en tu relación? Si te pones ahora como a retroceder y pensar en tus relaciones. Muy buena pregunta. De hecho, engancharte rápido. Por ejemplo, ya cuando llevas una relación, yo he tenido 2 relaciones muy largas, de casi 13 años las dos, se ve que es mi tiempo en el que expiro. Expiro como a los 12, antes de que hagan cuentas por si les interesa. Pero cuando ya hay de repente situaciones viciadas que hay en parejas que se conocen, como que hay ciertas cosas que se quedaron y no manejaste bien y como que te siguen haciendo ruido, si te sientes atacado, lo primero que haces es me engancho y me defiendo. Y si sientes que te están agrediendo más, agredes. Y se vuelve un juego que no va a llegar a ningún lado y nada más estás desgastando la relación. Entonces ahora, si sientes que te están agrediendo, ¿vale la pena contestar? Porque yo no tengo ganas de pleito y estoy de buen humor. O sea, con tus parejas, entonces. Sí. ¿Qué necesidad? La otra cosa es que también, por ejemplo, para dormir, como no dejas de pensar y además de un pensamiento, piensas en un árbol y acabas en un cactus en el desierto y lo relacionas luego el cactus con una víbora de cascabel y luego en anfibios y estás
te vas para todos lados. Peor, porque aparte ahorita por lo menos hablaste de puros animales, pero puede ser Sí. sea el árbol, pero la ardilla, pero la manzana. Sí, no los quería preocupar, pero sí. Que es peor. Sí, entonces, de hecho, con mi expareja me decía, es que, ¿por qué no te callas? ¿Por qué estás tan inquieto? ¿Por qué no puedes dormir? Y acabé haciendo un juego con ella. Le dije, mira, vamos a jugar 1 minuto en mi mente. Y durante 1 minuto voy a decir todo lo que se me está ocurriendo en el momento en el que se me ocurra. No llegaba a los 20 segundos ella. O sea, dice, no puede ser que así esté tu cerebro todo el tiempo, ¿no? No se calla. Y brincando de una cosa a otra. Sí. Entonces, recapitulando un poco, dinos un poquito de los síntomas. Bueno, no un poquito, un muchito. Sí, pues es falta de enfoque, falta de organización, procrastinar algunas metas o temas que para ti no son tan relevantes, importantes, pero a lo mejor para otras personas sí. Otro es como hablar mucho en momentos, pararte mucho, estar haciendo cosas que no son las que debes estar haciendo. También ser directo en lo que piensas, decir las cosas sin filtro y ser impulsivo también en decisiones. Sí, o como decías hace un momento, el no terminar un proyecto. Y les puedo poner un gran ejemplo. Yo nunca me titulé, creo que soy pasante de ingeniería mecánica, porque la última materia que llevé, que se llamaba turbomaquinaria, ya ni siquiera fui a ver si pasé o no. Porque en ese entonces había dejado 2 materias y empecé a trabajar, ya tenía yo 31 años. Y dije, oye, mi hijo, me voy a titular antes de que mi hijo crezca. Entonces las 2, hice la primera, pasé, que era mecánica de fluidos. Y luego era turbomaquinaria, pero yo tenía un trabajo muy demandante en cuanto a viajes. Entonces me iba 2 a 3 semanas de repente de un mes, y todos los meses viajaba a varios, por lo menos a Mexicali, a Estados Unidos y varias veces a Europa. Entonces le dije al profesor, que era muy estricto, que por trabajos y por la obligación de tener familia y todo, sí había cierta flexibilidad para que yo cumpliera con los requisitos. No estaba pidiendo ayuda. Y me dijo que no. Entonces, como tenía que faltar a un examen muy importante, el más importante de ese semestre, y no pude hacerlo, y no me lo quiso volver a hacer, ya no sé si él se dio cuenta que, pues, ¿para qué me reprobaba? O me daba la mínima probatoria. Ya no fui a ver. Entonces tendría que ir a la universidad a ver qué saqué, y ni siquiera he hecho eso. Ya pasaron muchos años. Sí. Bueno, pues nunca es tarde. Pues lo que no sé es si ya todavía exista mi carrera o ese plan de estudios. Entonces, Sí, en fin. pero bueno, se puede retomar y ver, a lo mejor si revalidan materias. Ah, no, pero Si es de tu interés, ¿verdad? Sí, no, pero en realidad no sé, igual se acabé la carrera. Sí. Si no, dejé una materia. Pero terminaste trabajando en una cosa que nada que ver con la mecánica. La ingeniería mecánica es un poco del conocimiento, que también fue una de las parte de las razones por las que estudié ingeniería. Dije, bueno, por lo menos en esta carrera aprendo a pensar y no pierdo el tiempo para resolver problemas en un futuro. Pero como ingeniero en realidad nunca trabajé, y de hecho me da flojera la gente que hace la chamba de ingeniero en fábricas o en diseño de maquinaria, como es ingeniería mecánica y eléctrica. No me interesa, pero en realidad me metí ahí porque aprendí a pensar. Y dije, bueno, si van a ser 4 años y medio, que en mi caso no fueron tan pocos, pues por lo menos que me deje un beneficio. Y el beneficio era aprender a resolver problemas. Pero nunca había futuro. Nada más era como ponerle palomita, ya te titulaste, vaya. Y por escoger mal ni siquiera pude estar el tiempo suficiente para lograrlo. Claro. No me interesaba. Oye, ¿tus hijos tienen TDAH? No sé si tienen, qué maravillosos son. El mayor va a cumplir 24 en enero y se graduó de ingeniería en biotecnología en junio pasado. Y mi hija tiene 19 y ya está a mitad del 2º año de medicina. Buenos estudiantes. Oye, pues están retomando lo tuyo. Sí, me están haciendo justicia. La verdad, muy responsables. Tengo la suerte que hasta la fecha no me han dado un solo problema. Yo sí fui difícil.
Entonces, sí, en ellos no has notado nada. no, y eso que yo creo que su mamá tiene. Pero es una gran profesionista, es una gran mamá, es una gran mujer y ha hecho un trabajo maravilloso sacándolos adelante y educándolos día a día, porque aquí pues nos tocaba en ese entonces cada X tiempo, ¿no? Pero Ya siempre están estuve en grandes. contacto, sí, ya están grandes, pero sí salieron mejor de lo que me hubiera esperado, ¿eh? Y más Ok. conociendo. No, qué bueno. Fueron las Sí. expectativas. Sí, sí, sí. Oye, Qué bien. pero a ver, cuéntame un poquito cómo está eso de que ella también crees que tenga. Porque imagínate una relación de dos con TDAH. La pasada sí fue, nada más que ella era con impulsividad. Entonces sí se vuelve codependiente y acabas teniendo ya rencillas. Por eso te digo que te enganchas a la primera. Sí, entonces, si ella tiene, lo que pasa es que es una mujer muy brillante, pero también muy inquieta, pero no ha tenido, a la fecha, nunca tuvo algún problema por falta de concentración en lo que hace. Y como le gusta tanto lo que hace, ella va a jugar, ¿no? Sí, es que como decía Day, hay gente que cuando llega a la adultez lo puede dominar un poquito, ¿no? Porque a lo mejor no tenía tanto, pero la verdad es que hay gente que se queda con él y le afecta en la adultez y hay gente que lo puede superar un Sí, poco controlar. controlar, exacto, es la palabra. O por situaciones de la vida acabas en manos de una persona que se da cuenta que lo tienes, ¿no? Pues los que son afortunados. Es correcto, si yo no hubiera acabado yendo nunca con un psiquiatra o un terapeuta, en la vida me entero y en la vida hago nada al respecto. ¿Cuántos años tenías cuando te diagnosticaron? Formalmente 49, hace 5 años. Y ese cambio de vivir 49 años sin medicación ahora. No, viví hasta hace unos meses en realidad. Porque primero lo diagnostican Pero y lo postergan. Sí, había que procrastinar, que Sí, era claro. mi deporte favorito, era procrastinar. Ajá. Entonces, la verdad es que a la hora que empiezas a ver los cambios y los de verdad tan fuertes, mira, les comento, a tal grado que mi expareja que tiene TDA con impulsividad llevaba 1 año y medio medicándose y ella la diagnosticaron a los 30 y tantos y también Ella no, sí estaba medicada. no, desde los 31 la diagnosticó el doctor y no se medicó hasta hace 1 año. Ah, ok. Y cuando se medica, el tipo de medicamentos que le dieron a ella, pues vio ciertas mejoras, pero no sintió un cambio. Y yo después de 1 mes de que empiezo el tratamiento, bueno, el cambio era notable. Ay, qué bueno. Sí, sí, sí. Pues entonces, como dice Jerry, si eres muy afortunado de haberlo detectado, Sí, de sí. haber estado en terapia. Sí. O sea, Sí. que vean qué importante, ¿no? Atender. Y que no le tengan miedo a medicarse, al contrario, siempre es para mejorar tu vida, porque Sí. medicarte es un tabú todavía, aquí, por lo menos aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México es tan tabú todavía que estoy medicándome porque tengo TDAH o porque tengo cualquier otro trastorno. O sea, les da pena y les da miedo. No, o sea, los efectos secundarios, pero no tengan miedo. La cosa es, lo importante es ir con una persona profesional y no andar ahí autorrecetándose tampoco, ¿verdad? Sí, no. Que sea bien controlado, ¿no? Alfonso, ¿cómo es tu día a día ahora que estás medicado? Más paz mental, menos ganas de entrar en conflicto por situaciones que no valen la pena. De hecho, la semana pasada estaba pensando en la noche cosas relevantes para mí, que no tienen ninguna importancia que no las mencione, pero después de estar en este proceso, durante el proceso dije, ahora sí me gusta escuchar lo que pienso. Ok, wow. Yo era mucho de irme a todos los escenarios que al final del día a veces nunca era uno de los 300 que me imaginé. Y si tienes suerte, nada más es uno de los 300 que te imaginas. ¿Catastróficos? Sí, siempre lo negativo, ¿no? Pensabas muchas cosas malas. Sí, y la imaginación Así y... bien creativos. Bien, exacto, sí. Y luego si lo usas para el mal o en tu contra. Negativos, Ujú. sí. Sí, para ir. Y entonces ahora ya te gusta Sí, estar contigo y escuchar esos pensamientos. sí, cuando me doy cuenta que empiezo a pensar en esos escenarios, en seco digo,
oye, va a ser lo que va a ser, tú haz lo que tengas que hacer de ahorita hasta que se dé el resultado, pero antes no le dediques tiempo. ¿Para qué te das cuerda? ¿Para qué le das vueltas? Porque en realidad no sabes qué va a pasar. Entonces, ya cuando pase, lidias con eso. Claro. Y se acabó. Entonces, digamos que hay mayor paz mental. Completamente, yo no sabía que era eso, sí. Wow, Sí. muy bien. ¿Qué mensaje le darías a las personas que nos están escuchando, que seguramente algunos se han identificado? ¿Qué les recomiendas? ¿A dónde acudir? Yo les recomiendo que primero, no porque les sucedan cosas parecidas a las mías, ya crean que tienen un TDA. Eso es importantísimo. No se den cuerda, ¿no? Sí. La otra es que si en su día a día creen que no se desarrollan tan bien como podrían, o ustedes sienten que hasta se autosabotean, entonces pueden considerarlo un poco más, pero si no, han sido funcionales, no les ha ocasionado ningún problema en relaciones personales, desarrollo, actividades. La otra es, no le tengan miedo a medicarse. Yo sé que no es el ideal, pero te conoces diferente en caso de que sea apropiado. Y por eso sí es importante ir con una persona calificada, ¿no? En México hay 2 tipos de tratamientos. Lo tiene que evaluar una persona competente, un psiquiatra en este caso. Sí, porque ni siquiera los psicólogos pueden recetarles. Exacto, pueden diagnosticar, pero siempre la receta se basa en una receta médica. Para los que se identificaron un poco con las cosas que acabo de describir, la verdad es que no es el fin del mundo. No crean que la vida los trató mal, que les fue mal. No. Hagan las cosas bien, es mi recomendación. Vayan con una persona calificada. En caso de que considere que tienen que medicarse, no lo vean como una tragedia. Y después te das cuenta que el cambio te da tanta paz que yo ahorita de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Porque lo supe 5 años y hasta ahorita hice algo al respecto. Sí, te hubieras mejorado la vida mucho antes. Me hubiera ahorrado 5 años de darle vueltas a cosas que nunca sucedieron y a interrumpir amigos y decir cosas que causaban shock. Sí. No, pues te agradecemos muchísimo que te hayas atrevido aquí a decir y a compartir tu testimonio. No, pues espero que alguien le ayude y ha sido un placer estar con ustedes, de verdad. Ay, pues un aplauso a esos. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Amigos, muchas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en La Vida Dura y Yo con Mis Locuras. Los esperamos en el próximo episodio y recuerden seguirnos en nuestras redes. En YouTube nos pueden ver y en las demás plataformas solo escuchar. Recuerden suscribirse en YouTube. Gracias y nos vemos en la próxima.